¿Qué, qué tal, Luis? Bien, ¿tú? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bueno, veníamos una entrevista que teníamos pendiente con Transportes Insular de La Palma. Me crea hace tiempo visitar esta empresa, ¿no? Sé que tiene, bueno, antes, cuando yo quería las instalaciones eran nuevas, ya han pasado unos añitos. Han pasado unos añitos, sí. Pero bueno, esto yo recuerdo que fue noticia cuando se armó todo esto, ¿no? Aquí abajo. Bueno, pues tenemos una oficina muy moderna, muy adaptada un poco a la línea de negocio que estamos teniendo desde hace unos años. Tiene buena pinta, ¿no? Esto. Sí, bastante... Muy transparente, muy abierto, ¿no? Exacto, ¿Parece? bastante cristal, bastante abierta, bastante luz y bueno, un poco para que la gente trabaje cómoda. Dice gracias, porque la gente va por la calle viendo las guaguas y nunca se pensará a lo mejor en instalaciones como esta, ¿no? Una oficina. Claro, a lo mejor empiezan las guaguas antiguas también y dice, coño, las oficinas eran muy viejas, ¿no? O sea que esto se ha adaptado todo, se ha renovado muchísimo. La cooperativa, que al final, recuerden que es una cooperativa, ¿no? Exacto, es una cooperativa de muchos socios, de casi 180 familias ahora mismo. Y bueno, al fin y al cabo... O sea que esta empresa pertenece a la gente, ¿no? Al final. Pertenece a la gente. Nosotros tenemos 180 trabajadores entre socios y no socios y prácticamente más de la mitad son socios, son dueños y ellos invierten un poco el... Ojo, por lo tanto, estamos hablando que una empresa... A ver, tenemos un concepto de que Transporte Insular de La Palma es una empresa pública. No es cierto, o sea, Transporte Insular de La Palma es una empresa privada, una cooperativa privada que hace un servicio público, o sea, que tiene gestionando un servicio público. Sí, ¿Cómo se llama? Una concesión, ¿no? Una concesión administrativa de transporte regular y después un servicio también público de transporte escolar. Vale, o sea, que no solo, pero no hace solo transporte regular, aquí hay muchas cosas. Sí, aquí se hace transporte escolar, transporte regular, como dices, se hace transporte discrecional de turismo, de cruceros, de gente de tercera edad, centros de día, o sea, nosotros tenemos... O sea, que los ¿cómo se llaman? ¿Cooperativistas o los ¿Sí? que forman la cooperativa, los 180 familias o personas, son como accionistas, ¿no? Ellos son accionistas, una cooperativa de trabajo, la mitad, alrededor de unos 100 más o menos, son los dueños, que son los socios. Después tenemos una serie de asalariados también que cuando cumplen unos ciertos requisitos pueden optar a ser socios. O sea, que son incluso hasta los propios conductores, muchos, ¿no? De los autobuses, sí, sí, son claro. los dueños, ¿no? De la empresa. Pues nada, la mayoría son... Pues una buena aclaración para empezar, ¿no? Exacto, para que sí. nos centremos en la idea. ¿Qué tal si me enseñas un poquito las instalaciones y vamos viendo? Bueno, TILP en su momento yo recuerdo que se hablaba de transporte insular, luego formalizó el logo, ¿no? Se hizo como un logo ya más desde el punto de vista más de marketing, ¿no? Sí, más corporativo y después le fuimos dando una serie de colores para diferenciar lo que es el servicio regular, que son las guaguas que llamamos ahora las verdes, por así decirlo, y las guaguas moradas, que son las guaguas de transporte discrecional y escolar. Entonces le hemos dado un poco un logo corporativo muy cambiante para los colores y poder adaptarlo a la serie de... Aunque el corazón del TILB es el transporte regular, ¿no? Que es lo que la gran gestión que se hace aquí, ¿verdad? De todo lo que son las guaguas de La Palma... El máximo volumen, máximos kilómetros, máximo gasto, máximos recursos los generamos sobre todo para el transporte ¿Cuántas regular. guaguas tiene al servicio de ese transporte de TILB? El transporte regular, pues cerca de unas 80 guaguas. 80 guaguas operando diariamente, más o menos. Sí, bueno. Entre unas rutas y otras, que ahora hay menos rutas, ¿no? Exacto. Tenemos un problema ahora con la zona sur de comunicaciones. Sí. Ahora, hoy vamos a hablar un poquito de eso también, de cómo va a quedar el futuro de las comunicaciones. Y bueno, enséñame, a ver qué más. Ayer primero me gusta mucho porque, bueno señor, me gusta mucho que hay mucho cristal, ¿no? Hay mucho cristal, muy vivo, muy visto. Hola. Tenemos la zona de contabilidad y administración. ¿Qué tal? Zona de departamento de reserva, seguro. Y al final la zona de tráfico, que es la zona un poquito más, donde más meollo hay diariamente de problemas, de que surgen algún retraso, alguna cosa. Y siempre aquí todo el mundo se ve las caras, Luis, ¿no? Trabajando. Sí, eso es importante. Es importante que haya un buen ambiente. Concepto Google, concepto... Una empresa americana que nació con este concepto al final acabamos una cooperativa de que no sean paredes, ¿no? Sino que sea exacto, que sea muy abierto, que sea muy limpio y sobre todo al ser una cooperativa pues ellos son socios, son dueños, son amigos, son responsables de sus áreas y si se comunican mejor. Por lo que te escuché, entre socios y empleados de la empresa, 180 familias dependen directamente de aquí, directamente. De Transportes Insular como cooperativa, sí. Después, obviamente, con la diversificación que se ha hecho de otras empresas que son del grupo, dependen prácticamente del grupo directamente unas 250 familias. 250 familias, sí. ¿De La Palma? De La Palma, sí, claro. O sea, que todos estos recursos se quedan aquí, entre los sueldos, beneficios, etc. Y claro, lo que han hecho ustedes es diversificar esos beneficios, ¿no? Me has dicho que se han ido a otras ramas, han conseguido ampliar un poco, ¿no? Sí, hemos ido un poco al transporte de mercancías porque en su momento unos estudios nos dijeron que el transporte como teníamos la empresa pues podía llegar a ir pues perdiendo un poco valor, entonces la idea era ir diversificando en otros sectores. Por lo que digo, mucho cristal, todo abierto. Está la zona de informática, de tratamiento de las máquinas, de cómo se arreglan, cómo se hace el tratamiento de la monética, que es para los cobros, para los bonos, etcétera, etcétera. Después tenemos un pequeño office
Ahí los office. Para un poco el descanso un poco del personal. Si Relación laboral de la gente, sí, etcétera, ¿no? La verdad que en la época de COVID, que estaba todo cerrado, era el punto un poco de reunión de todos los trabajadores. Buenos días. Y después arriba, si quieres, pasamos y te enseño el aula que tenemos de formación. Aquí arriba hay un aula. Aquí un aula, sí. Sí, vamos. Pues como te decía Michael, este es el aula que tenemos para un poco la formación del personal, para los cursos de capacitación. Ahora incluso le hemos propuesto al Cabildo Insular, por la poca cantidad de conductores que hay, poca gente que tiene el carnet, hacer un plan de formación en el que nos comprometemos a que aquellos usuarios que ellos se bonifiquen entre ambas partes la obtención del carnet, la capacitación para después conducir, nos obligamos y nos comprometemos a contratarlo. ¿Pero que tienes ya problemas para conseguir gente que Sí. conduzca el juego? Sí. ¿Pero esto por qué? O sea, ¿se están jubilando los conductores? Exacto, ¿Sí? somos una empresa cooperativa desde el 75 que empezó a funcionar, muchos cooperativistas están llegando ya a 50 y algo, 60, 65, entre bajas, tenemos también compañeros que han sufrido el tema del volcán, que están de baja, que bueno, por una serie de razones pues no están conformes o capacitados mentalmente para estar con la responsabilidad que lleva al final ser el conductor de una guagua y llevar a 50 personas. Es que hay una responsabilidad tremenda. Exacto. En una guagua, ¿no? Y la idea un poco es ampliar, dar también posibilidad a gente joven que quiera participar en este trabajo, que es un trabajo bonito, al fin y al cabo tienes variedad de zonas, variedad de posibilidades de empleo y después la posibilidad de que se hagan cooperativistas. Que al fin y al Esa es cabo la historia. O sea, ¿ustedes contratarían a una persona? Solo me imagino que tienen ustedes ya un convenio laboral estimado con las horas de trabajo. Y después de no sé cuánto tiempo ustedes permiten que esos trabajadores exacto, pasen a formar parte de la cooperativa. Si llevan 2 años trabajando, siendo asalariados y han tenido una disposición buena en trabajo, etcétera, etcétera, ellos piden la solicitud de ser socio, el Consejo Rector de la cooperativa se reúne y dice si sí, si no, si se queda como asalariado, si necesita más tiempo. Lo normal es que si no hay ningún problema y lleva tiempo trabajando, pues se convierta en socio. O sea, lo que hace es ganar incluso más posibilidades de recursos, ¿no? Porque el sueldo se mantiene, evidentemente, ¿no? Sí, bueno, tienen una diferencia, los socios tienen una paga extra un poquito mayor, se les paga por día un poquito más. Tiene una serie de ventajas, al fin y al cabo eres dueño de la cooperativa y lo bueno de ser socio es que eres dueño y tu puesto de trabajo puedes decir que está asegurado. Para quitarnos un poco de fantasmas que uno tiene en la cabeza con los dineros públicos. O sea, el Cabildo Insular de La Palma, que es quien le da la concesión a Transportes, a TILP, Insular de La Palma, del servicio regular, exacto, que no estamos hablando ni del servicio, porque ustedes luego tienen guaguas de turismo, exacto, transporte escolar, exacto, que esto es de la consejería. Exacto. Exacto. El Cabildo Insular de La Palma le ha dado a TILP ese servicio y ustedes reciben un dinero anual para gestionar ese servicio, ¿no? Más o menos. Bueno, a ver, es una estructura que se hace y nosotros, por así decirlo, lo que somos ahora vamos a llamarlo de esta manera, vendemos kilómetros. Es decir, el Cabildo nos dice, oye, hace falta hacer esta línea, estos recorridos. Evaluamos conforme ambos los recorridos de las líneas que hay que hacer, las frecuencias, se calculan los kilómetros y ellos nos pagan por kilómetro efectuado. Dentro de esos kilómetros, de esa estructura, hay una serie de casillas que hay que rellenar, vamos a llamarlo así, pues el personal directo. ¿Cuántos conductores hace falta para hacer las 20, 25 o 30 líneas, las que vaya cada año, las variaciones que haya? Pues hacen falta 90. Ellos lo evalúan, 90, perfecto, pues tanto. Claro, hay una comisión que evalúa el convenio, Exacto, que evalúa todo, técnicos y definen. Exacto. Y al final del año ustedes sacan una liquidación, me imagino, Luis, ¿no? No, se va haciendo anual, es decir, al fin y al cabo el transporte público hay un copago, es decir, los usuarios pagan una parte, lo que no llegan a complementar los usuarios lo abona el Cabildo o la Consejería del Gobierno de Canarias o el Estado en el bono gracias residente. a eso la guagua sale 2 euros y no sale Exacto, 5, ¿no? y más aquí en La Palma, es decir, aquí en La Palma los costes, no es lo mismo ir del norte a sur de Tenerife de 50 kilómetros o 60 kilómetros o 70 que hacer 70 kilómetros aquí. Que hay líneas rentables, líneas no muy rentables. Exacto. Ahí está el servicio público, ¿no? Todo depende también de la política que quiera hacer el Cabildo. El Cabildo puede decir, mira, el coste anual del servicio es tantos kilómetros por tanto precio, pues todo el mundo gratis, y lo pago yo. Cuando hablábamos, Luis, de que el Cabildo tiene que inyectar a Transporte Insular de La Palma un dinero hace unos años, por ejemplo, ¿no? Para una deuda histórica y tal. Eso no estamos hablando de que sea un déficit de la empresa, entonces estamos hablando de que es un déficit del acuerdo que no se había pagado, digámoslo así, ¿no? Sí, lo que pasa es que el acuerdo cambió en el 2019. Es decir, anteriormente había un acuerdo en el que el Cabildo subvencionaba las guaguas, subvencionaba el transporte previo a una liquidación y a partir del 2018-2019 se hace un cambio. Y se va a un modelo de gestión por kilómetro, que es el que funciona en Lanzarote, el que funciona en Fuerteventura. Vale.
Y lo que hay que buscar es el equilibrio entre lo que pagan los usuarios y lo que tiene que abonar ¿Y el quién paga Cabildo. las guaguas? Porque si lo hemos visto al Las Cabildo guaguas, presentar. las guaguas las paga Transporte Insular La Palma. Ah, vale, vale. Lo que pasa es que las tiene adheridas o vinculadas a la concesión administrativa. Es decir, en 2027 termina la concesión. Cuando termine, nosotros las guaguas que están las damos al Cabildo. ¿Que seguimos siendo nosotros los concesionarios? Volvemos a trabajar con esas guaguas. ¿Que viene otra empresa y es concesionaria? Es la que coge esas guaguas y sigue trabajando. O sea, las guaguas las pagamos nosotros por el acuerdo que hay ahora, como adelanto, pero al fin y al cabo las guaguas no son nuestras, son de la concesión. Que no son las de turismo. Que no son las de turismo. Son otras. No, exacto, Vale, vale. exacto. Esas son propias de la Esas son cooperativa. propias de la cooperativa, exacto. Se usan y sobre todo la gente siempre tiene ese tema de decir que es que las guaguas nuevas son las de turismo. No, las guaguas nuevas son para el transporte escolar. ¿Quién es quien exige la normativa de la Consejería de Educación? Quien exige que haya una edad de la flota que sea acorde. Me has dicho que hay 80, 90 guaguas para hacer recorridos sí, entre 70 y 80 más o menos. de transporte regular, la guagua que cogemos todos los palmeros. Exacto. Pero luego ustedes, guaguas de transporte escolar, tienen otras cuantas. Sí, que hay otras 100 quizás. Y luego también tienen guaguas de transporte turístico. No, esas son las mismas. Transporte escolar y ¿Pero transporte. cuántos tienen? Sobre 180 guaguas. 180 guaguas. Entre micros, guaguas. ¿Y dónde tienen ustedes? Pues yo he visto por ahí un almacén, una zona en Breña Alta, Breña Baja. En Breña Baja hay dos Breña zonas, Baja. otra en Los Llanos. Ajá. Después tenemos lo bueno nuestro es que tenemos un poco de diversificación en las zonas. Tenemos guaguas también guardados en Fuencaliente, tenemos terreno también en Punta Gorda, en Barlovento. O sea, tenemos un poco, estamos en diferentes puntos que eso nos hace ser estratégicos para cualquier eventualidad, para cualquier avería, para cualquier ayuda a cualquier incendio, para, por ejemplo, con el volcán. Nosotros, el mismo día de la erupción, mandamos un mensaje de grupo a todos los conductores: oye, ¿es posible que necesitemos estas evacuaciones? Todo el mundo se prestó, cogieron las guaguas, donde había que estar, en Portonaos, pues en 2 minutos estábamos en Portonaos. Ahora hablamos de esto porque es importante ver qué ha hecho TILP, ¿no?, con el tema del transporte, qué han hecho los cooperativistas, que son personas que se han volcado con esto. Y luego también con esa diversificación que has implantado de que eres gerente aquí, yo quería hablarte de eso también, porque yo sé que Transporte Insular ha dado un cambio como empresa, ¿no? Y ha dicho, bueno, hay que diversificar los recursos y las inversiones, y han creado pues otros modelos de negocio. Me gustaría también hablar un poquito de eso, si te parece, ya en tu despacho, ¿no? Perfecto. Vamos para allá. Vamos. O sea, que lo que veo, la diversificación es tremenda, Luis, ¿eh? O sea, aparte del transporte que tenemos regular, ¿no? Transporte turístico, sí. Los transfer, sí. Bueno, esto es una especie de eso es un receptor, ¿no? Un receptivo de turismo. Sí. Y el transporte de mercancías, ¿no? Por carretera, ¿no? Exacto. O sea, esa es la diversificación de la que hablábamos antes. O sea, la que tenemos actualmente, sí. De la empresa privada, que es la parte de la entidad privada. Los recursos que digamos que puede generar esta empresa o esta entidad a lo largo del año, me imagino que luego, pues como cualquier otra empresa, se reúnen los socios, la cooperativa, y se definirá a qué se destina. Exactamente, ¿no? Se definen un poco las inversiones que se vayan a hacer de cara a futuro. Si nos interesa seguir un poco la línea de los informes, como te decía antes, que nos dieron ciertos profesionales en cuanto a no sigan solo en este sector, tienen que diversificar a otro. Hemos tenido una serie de oportunidades a raíz del COVID, con la quiebra, por así decirlo, de alguna empresa, receptivos, etcétera, que nos ha visto obligados a tener que acudir a su rescate, no, bueno, a su adquisición para poder mantener también volumen de negocio en el oportunidad de negocio, evidentemente. Al fin y al cabo, ¿no? Y que si no lo hacíamos, perdías empleo en La Palma, se iban ese receptivo, se quedaban en Tenerife, y ahí también tienes la vinculación de trabajarán con Transportes Insular, buscarán otra empresa que haga el servicio. Entonces al fin y al cabo es gestionar una empresa, ¿no? Aunque tengamos la cosa haciendo el transporte regular, hay muchas otras cosas que requieren otro tipo de miras más allá de ¿Por qué? transporte regular. O sea, yo viendo esto, viendo lo que me estás contando, viendo la cantidad de negocios que ha generado Transportes Insular, cómo se ha ido generando una empresa de las más potentes de La Palma, por lo que estoy escuchando, y me estás diciendo, si estamos hablando de 250, 280 personas vinculadas de una u otra manera, con 180 personal directo solo en el transporte regular y cooperativistas unos 100, me has dicho, exacto. Luis. Hombre, para mí creo que es de las empresas más potentes ahora mismo en nuestra isla. Hay otras grandes, pero exacto. Esta tiene ya un volumen de negocio. ¿Por qué hay un concepto? A veces escucha uno en la calle, ¿no? Como que es una empresa que va renqueando, que está subvencionada y que genera déficit a final de año. No sé si eso lo has escuchado tú o es algo que ya se aparcó, porque yo llevaba escuchando un tiempo. No, y se sigue escuchando. Lo que pasa es que con el cambio que te comentaba antes de 2019,
las miras, el control absoluto que hay sobre cada una de las partidas que se ponen en esa estructura que te decía, las auditorías tan fuertes que tenemos, nosotros tenemos claro que no hay ningún cambio de nada, no hay ninguna sospecha, estamos totalmente limpios. El transporte regular es una parte o una pata, vamos a llamarlo así, de Transportes Insulares La Palma, pero como puede ser el centro de día de Breña Alta o el centro de día de Las Ledas, o en este caso la ruta escolar que lleva a los niños al Maya Antiguo, es decir, al fin y al cabo son diversas secciones que tiene la empresa. Nadie nos puede decir que, vamos a suponer, una empresa de construcción que quiera licitar una obra pública del Gobierno de Canarias, del Cabildo Insular, para hacer obra, pero después no puede hacer una casa. Es compatible, es decir, tú tienes una empresa que puede hacer determinados servicios públicos y después determinados servicios privados. Pero la empresa es privada, igual que esta es privada, que tiene una concesión. Pues porque tiene una concesión, porque en su momento se licitó y nadie fue. O se licitó y quien fue, pues en el caso de Transporte Insular, se gana la concesión. En este caso fue porque una de las empresas no pudo continuarla, se quedó con la concesión y se ha ido renovando. O sea, para yo interpretar, ese dinero que se genera con todo el negocio del transporte, bien público o privado en la isla de La Palma, revierte en el propio tejido económico de nuestra isla, generando otros servicios y otras empresas y otras posibilidades de negocio que a su vez contratan a gente y dan servicios secundarios o actividades secundarias a otras empresas. Exacto. ¿Cuál es el fallo? O sea, es que estoy intentando buscar el fallo. El fallo yo entiendo que puede ser el desconocimiento que ha tenido el público o la isla un poco, los habitantes de La Palma, de cómo funciona. Nosotros, por el transporte regular, solo gana la empresa un beneficio industrial tasado, fijado, en pleno del cabildo. Es decir, hay un beneficio industrial y es la única cantidad que gana, igual que puede tener cualquier obra de cualquier cosa. ¿Cuándo entraste aquí, Luis, como gerente? En 2017, septiembre. ¿Qué era antes del 2017? O sea, esto no existía antes de 2017. No, existía TIL como transporte regular y TIL transporte. O sea, solo transporte. No solo había transporte. esta diversificación que estamos viendo aquí. No. Claro, tú eres un gerente. Yo te conozco de tu época en Sodepal, de otros tiempos, ¿no? Tú entraste aquí con un concepto de empresa, de gestión de empresa y de gerencia de empresa. Al fin y al cabo era un poco pedir información, oye, ¿por dónde vamos? ¿Hasta dónde? No, pues mira, la empresa va de esta manera, va un poco enfocada a quedarse donde está con este sector. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, podemos hacer esto y esto. Y muchas vías de negocios que no hemos abierto porque no se ha podido. Los cooperativistas socios estarán encantados. A ver si me explico. Una de dos, hemos pasado de 2017 de una imagen y un discurso de una empresa subvencionada y siempre a corriente de las ayudas públicas a una empresa que se está autofinanciando y además está invirtiendo en generación de más negocios. Exacto, nosotros... eso en el mundo de la economía es un éxito. Al fin y al cabo, los inicios son complicados. La inversión inicial que haces para tener una empresa que nos ha afectado el COVID, que nos ha afectado el volcán, o sea, al fin y al cabo, no has podido crecer o por así decirlo, empezar con un pie absolutamente bueno. O sea, nos ha tocado lo que nos ha tocado y si ahora al final acaba llegando la guerra y nos salpicará de alguna manera, pues algo nos pasará. Ahora tenemos el problema de los costes de transporte, los costes del gasoil, los costes de la urea, que también es necesario para las Blue. O sea, al fin y al cabo son muchos hándicaps que hace 4 años no estaban, cuando se iniciaron esos proyectos o cuando se veían. 2 años de paralización absoluta de la economía entre la COVID y el volcán, ¿no? Total. Hablando de esto, ustedes han jugado un papel importante, Luis, y ahora ya vamos un poquito más al futuro, en todo lo que ha sido estos últimos 5 meses el proceso que hemos vivido con la erupción volcánica. La última noticia que tenemos es que ustedes ya han llegado a un acuerdo para suplir esta baja de la Armada en la zona sur de la emergencia. Y colocar guaguas al servicio de los agricultores y de las personas que van a tener que desplazarse, ¿no? Gratuitas, además, porque son guaguas que me imagino que ustedes habrán acordado con el Cabildo Insular de La Palma el servicio. El planteamiento es que, al final, estamos tirando de transporte insular pues, para casi todos los recursos urgentes, ¿no?, que tenemos en la isla, ¿no? A ver, al fin y al cabo, somos la empresa que está aquí, que siempre ha apostado por estar en La Palma, que ha tenido posibilidades de salir en su momento, otros años, y no ha querido. O sea, ha querido posicionar bien aquí y ser un poco la empresa de referencia en el transporte en La Palma. Estamos en muchos sitios, damos muchas posibilidades, siempre con los cooperativistas dispuestos, con todos los trabajadores obviamente, pero con la disposición a trabajar absoluta que tienen, porque al fin y al cabo son dueños y es su empresa. Al fin y al cabo, como un taxista, o sea, tú lo ves trabajando X horas, pero porque es para él. El recurso es propio, claro. Aquí es un poco pasa lo mismo, es decir, el cooperativista tiene siempre la voluntad y las ganas de trabajar.
¿Qué nos posibilita a nosotros estar en todos sitios? Lo que dice, transporte de agricultores, horarios. Ayer nos llamaba también una empresa para poder empezar la próxima semana a trasladar por un plan de empleo a gente a limpieza en Las Manchas. Pues también dispuestos a trabajar para ellos, aunque los horarios no nos cuadren, aunque la cosa sea complicada, aunque los trayectos sean largos, nosotros vamos a estar ahí. O sea, hay un concepto ahí de servicio público que lo va a fallar, ¿no? Exacto, aunque sea un servicio privado discrecional. Exacto. Hay un negocio, pero hay un puntito de servicio público que no falla. Que no siempre tenemos que estar a razón de la isla. Y para eso estamos, o sea, para prestar el servicio a la gente que lo necesita. Quiero dejar otro matiz. Todo esto pertenece a La Palma. O sea, quiero que quizás quien nos está viendo entienda que cuando hablamos de transporte insular, porque claro, cuando hablamos de transporte insular estamos hablando de las guaguas, pero es que el transporte insular no son las guaguas, es TILP, o sea, es una empresa mucho más grande que tiene todo esto que está aquí. Todo esto que está aquí, y insistimos en esto, pertenece a las familias de transporte insular, a La Palma. Exacto. Al final es un recurso que la propia isla ha generado, ha mejorado, aunque incluso recibe ese dinero público para una concesión pública, todo eso además genera otro beneficio en nuestra isla, ¿no? Ese me imagino que tú quieres que eso se quede patente y claro de cómo funciona la empresa, que quizás es un tema que en la calle no está muy claro, ¿no? Exacto, al fin y al cabo nosotros tenemos únicamente los ingresos del beneficio industrial que tiene la concesión, nada más. El resto de costes, obviamente, se tienen que sufragar dependiendo de, como te decía antes, el copago que tengan los usuarios. Es decir, aquí es sencillo. Si el servicio cuesta X dinero, una parte lo pagan los usuarios con lo que pagan diariamente o subiéndose a la guagua o comprando el bono. El resto lo bonifica el Estado o la comunidad autónoma con los bonos residentes y después el Cabildo bonifica otra parte, que es cuando en vez de un bono residente costarte 25 euros que le cuesta a una persona de 30, 35 años que trabaje, a un jubilado que le cuesta 2 o 4 euros, esa financiación la hace el Cabildo. Pero porque es la política que quiere hacer. También podría decir el Cabildo, todo el mundo va gratis y el servicio te cuesta lo que te cuesta. Pero imagino yo que en DISA Tenerife, en TIPSA, ¿no? En TIPSA, TIPSA Tenerife, más o menos será un sistema, no sé si una concesión, pero también será un dinero público que hay por medio con las guaguas, Exacto, ¿no? lo que pasa es que TIPSA sí es una empresa pública. Nosotros nos asemejamos más a Global en Gran Canaria, Vale. que es una empresa interurbana igual que nosotros, es decir, nosotros todos los vehículos que tenemos que tener son interurbanos, son entre municipios. A nosotros también un poco hay desconocimiento de la gente. ¿Por qué no tienen guaguas eléctricas? Porque, señores, vehículos interurbanos eléctricos no existen. No existían. Ahora mismo ya Alsa, en Madrid, en la concesión de Madrid, ha presentado el primero ayer. O sea que no hay, es decir, no es una demanda que puedas darle a la gente, es decir, que puedas facilitar ese negocio. Si es verdad que de cara a 6, 8 meses, un año, habrá interurbano. Me quedan dos cosas, Luis. No todo será maravilloso, evidentemente, en la empresa, porque ustedes se enfrentan a diario aquí a muchos problemas. Esto es una isla, la doble insularidad, el combustible, los costes. Has nombrado en varias ocasiones en la entrevista el coste del combustible. Ahora tienes ahí a las puertas un posible conflicto bélico que igual te complica más las cosas. Trabajar aquí en carretera, en La Palma, como están las carreteras a veces y como ha quedado el plano de carreteras en el Valle de Ariana ahora mismo, se va a complicar muchísimo en los próximos años. ¿Tú cómo estás viendo ese futuro? Se ha ido complicando. O sea, inicialmente padecimos, por así decirlo, la obra eterna de Fuencaliente. Parecía que ya llegaba a un fin esa parte de la obra y ahora, desgraciadamente, surge el volcán y toda lo que es la parte oeste, las comunicaciones oeste con el suroeste, se han visto totalmente machacadas. No sabemos. El futuro, o sea, que yo intento visualizar cómo vamos a conectar el norte del Valle de Aridane con la zona sur del Valle de Aridane y Fuencaliente. Y me cuesta, sin la carretera de la costa que está planificada y que se habla de un tiempo mínimo, año y algo o más, ¿cómo vamos, qué futurible ves tú ahí a nivel de comunicación? Porque hay cientos de familias, cuando Puerto Nao los gases lo permitan, cuando en Las Manchas liberemos de la ceniza las Manchas, que tendrán que volver a ya una vida real, ¿no?, en esa zona. Nosotros hemos propuesto desde prácticamente diciembre, cuando ya decían que el volcán había finalizado, la posibilidad, nos habíamos ofrecido a estudiar una viabilidad que conectara Los Llanos, Tazacorte, El Paso, con Las Manchas y Puerto Nao, porque también veíamos el coste del transporte, del combustible, es decir, al fin y al cabo es pesado tener que ir 2 horas en guagua, pero al fin y al cabo en tu bolsillo va a repercutir un beneficio que está claro. Lo hemos visto con los agricultores, que hemos empezado con poquitos usuarios y han ido subiendo. Al fin y al cabo también es el cansancio que tienen para después llegar a trabajar.
Esperamos que se pueda hacer alguna conexión, aunque sea provisional, en verano, septiembre, no lo sé cuándo podrá ser, para conectar ambas zonas, pero mientras... Se me ocurre una cosa y terminamos. A la espera de esa carretera de la costa hay un empuje para que se conecte con pista por la laguna. Está, bueno, has visto cómo se ha abierto hacia las norias intentando. Lo que pasa es que la concentración del calor de las coladas ha obligado a parar, y también el estudio de los tubos volcánicos ha obligado a parar temporalmente. Si se consigue hacer esa pista como se propone en las instituciones de cara al verano, este próximo verano, una pista que permita enlazar, aunque sea por tierra, ¿no? ¿Hay transportes posibles? O sea, ¿hay vehículos de transporte regular que pudieran pasar sobre esas coladas? Quizás no de transporte regular, pero sí tenemos de transporte discrecional que pondríamos al servicio, obviamente, del transporte regular, o en este caso del Cabildo. O sea, para que podrían haber vehículos que suban a gente y la lleven al otro lado, exacto, por esas pistas. Vehículos 4x4 de 27 plazas que podríamos conectarse, podríamos llevar una boga regular hasta la laguna, que se cambien, que se suban en el 4x4, y una vez atravesado, en este caso, la zona de lava, pues que se suban después en otra boga para conseguir... O sea, poner unas lanzaderas encima de la... no habría, por otra parte... TIL estaría preparada para eso, sí, para posible. Ningún problema. Nos vamos a quedar con ese mensaje, que es positivo, de futuro, y a ver que ya hablaremos un poquito más según se van a ir abriendo las cosas, y conoceremos un poco de los servicios que va a realizar la empresa en un futuro, que creo que son bastante amplios, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Luis, por atendernos, por recibirnos aquí y por esta maravilla. La verdad, las instalaciones están muy bien. Muchas gracias a ustedes, y bueno, siempre dispuestos a participar y a dejar claro un poco los mensajes y colaborar con la isla. Gracias, buen día.